Buenos días. Yo sinceramente pues me uno evidentemente al agradecimiento a la SER, a Gebro y muy especialmente a la invitación que me hizo Jesús Tornero para participar en este interesante trabajo que hemos hecho con alegría, entusiasmo y mucha ilusión. Muchas gracias. Voy a empezar. Hemos hablado anteriormente de monoterapia de metotrexate. Jaime nos ha hablado ya de la parte de asociación con FAME sintético y me toca a mí la parte de asociación de FAME en combinado con terapia biológica. Hay que tener también en este momento algunos aspectos a tener en cuenta, como ponemos aquí, ya que en este bloque pues, gran parte de los estudios de calidad con ensayos clínicos se refieren fundamentalmente a la artritis reumatoide de reciente comienzo y no a la artritis reumatoide establecida, que es la parte que me va a tocar a mí, porque no resulta evidentemente fácil establecer recomendaciones basadas en publicaciones previas. Y en segundo lugar, el metotrexato se combina con FAME biológico habitualmente porque no se ha alcanzado el objetivo que se tenía de remisión o de baja actividad con metotrexate, en muchos casos con dosis altas incluso de metotrexate en estas situaciones. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Esta va a ser mi agenda. Vamos a empezar por la dosificación, pauta de escalado y vía de administración de metotrexato cuando se asocia a FAME biológico. Y tampoco en esto hay estudios que se hayan realizado de forma concreta para responder a esta pregunta en artritis reumatoide establecida, con lo cual vamos a tener que tirar de lo que sabemos en otras situaciones como es la artritis reumatoide precoz. Y por otro lado, pues extraemos las dosificaciones y las vías de administración utilizadas en los ensayos clínicos de metotrexate y FAME biológico, como es normal. Entonces, con respecto a la dosis, pues podemos decir que solamente hay un estudio con golimumab en que los pacientes son naïf para metotrexato y la dosis de inicio queda reflejada que realmente es de 10 miligramos a la semana, porque los ensayos clínicos habitualmente lo que se indica son dosis medias de metotrexate cuando se añade el biológico al fármaco y varía, como ven ustedes, entre 12,5 y casi 19 miligramos a la semana. Y por otro lado, en el artritis reumatoide de reciente comienzo se suele iniciar, como todos saben, habitualmente con una dosis de 10 miligramos y con el sentimiento o con la dirección de una escala rápida hasta 20 miligramos semanales realizado rápidamente en 8 semanas. Es lo que realmente suele ocurrir. Con respecto a la pauta de escalado, también hay un estudio de golimumab en los cuales las dosis de metotrexate que se alcanzan son, como decíamos antes, 20 miligramos de escalada rápida en 8 semanas. Hay un estudio con etanercept en el cual se llega hasta una dosis de 25 miligramos semanal y en cambio el resto de los estudios lo que suele ocurrir es una dosis estable de metotrexate que se mantiene entre 15 y 18, casi 19 miligramos semanales. Hay que también recordar que los consensos tanto nacionales como internacionales lo que ocurre es que se aconseja ajustar la dosis del FAME, pero no se incide exactamente en la dosis concreta. Respecto a la vía de administración del metotrexate, pues tampoco hay estudios diseñados específicos para responder a esta pregunta, como ha ocurrido anteriormente, y lo que ocurre es que en los consensos la vía habitualmente suele ser la oral y en muchos incluso no aparece esta significación, si han utilizado oral o parenteral en el apartado de métodos del estudio. Y sacar aquí de nuevo el estudio que el doctor Calvo nos ha enseñado antes de Schiff, aunque no son pacientes que estén tomando FAME biológico, pero que es importante porque vuelve a recordarnos la biodisponibilidad del metotrexato según la dosis del mismo. Y hemos visto cómo el metotrexato oral hasta 15 miligramos tiene una biodisponibilidad similar a esa dosis con la subcutánea, pero esto desaparece a partir de esa dosis. Y por encima, especialmente por encima de 15 miligramos, sin duda la vía subcutánea tiene una disponibilidad y un efecto superior a la vía oral. Por lo tanto, la recomendación a esta pregunta, que cuál debe ser la dosificación, pauta de escalado y vía de administración de metotrexate cuando se inicia la combinación con un FAME biológico, pues tenemos que decir que debe de mantenerse estos aspectos con lo que estuviera recibiendo el paciente. La segunda pregunta se refiere a estrategias de desescalado. Seguimos un esquema similar al que hemos recibido antes, de desescalado de metotrexate una vez que el paciente ha alcanzado la remisión.
Hay que recordar que se plantean pautas de desescalado realmente en situaciones de paciente que está en remisión clínica o, en todo caso, ante la aparición de efectos secundarios, en este caso con metotrexato. Y que el objetivo de desescalado no es disminuir la dosis sin más o de ahorrar dinero, sino que es alcanzar la dosis mínima eficaz que mantenga esta remisión clínica que hemos alcanzado con la combinación de los dos fármacos. Nos tenemos que basar realmente en lo que nos dicen los consensos, y el consenso último de la SER de 2010 hay que recordar que establece que cualquier modificación de la terapia de un paciente en remisión requiere que esta sea una situación clínica que se mantenga durante un tiempo y aunque este tiempo no queda claramente definido cuál debe de ser. Entonces, no se recomienda reducir la dosis del FAME sintético que esté recibiendo asociado al biológico antes de haber reducido la dosis del fármaco biológico, a no ser que haya ocurrido una toxicidad, evidentemente, del metotrexato. Y en pacientes que alcancen la remisión, pues aconsejan que puede ser opcional mantener el FAME biológico, tratar de reducir la dosis e incluso intentar prolongar el intervalo de administración del biológico e incluso llegar a suspender el fármaco biológico y no el metotrexato. ¿Qué nos dicen las recomendaciones de EULAR? Las recomendaciones de EULAR inciden en algunos factores, como ven ahí reflejados, que se refieren especialmente al tiempo que está el paciente en remisión y a la intensidad lograda de esa propia remisión. Algunos comentarios importantes que nos han parecido están aquí reflejados también, y es que en la mayoría de los pacientes la suspensión del fármaco puede llegar a la reactivación de la artritis reumatoide al retirar o al suspender el fármaco biológico, que respuestas más persistentes y profundas, el alcanzar una remisión más intensa, pues va a aumentar o puede aumentar la probabilidad de que se mantenga esta remisión manteniendo el FAME sintético si se llega a retirar el fármaco biológico. Y por último, la reducción del fármaco sintético más que la suspensión es lo que se plantea en estos casos. La Sociedad Francesa de Reumatología también ha publicado recientemente sus estrategias en este sentido y aporta algunos datos que también nos parecen interesantes, como a nivel en los pacientes que se va a considerar la reducción de dosis del fármaco biológico, del FAME biológico, la reducción e incluso intentar la suspensión de los corticoides si los está tomando antes, y la remisión, la sostenida, debe estar por lo menos al menos 6 meses en remisión el paciente. Y en segundo lugar, el desescalado del FAME biológico es una estrategia mejor que la retirada súbita del mismo, que parece también bastante coherente. Esto va a provocar, el que sea de forma escalonada, una menor tasa de recaídas de la enfermedad o del fracaso y una mayor probabilidad de mantener esta respuesta adecuada con el fármaco sintético, incluso en monoterapia. Y también hay que tener en cuenta datos de la práctica clínica que también se reflejaron en el estudio publicado recientemente en Reumatología Clínica por el anterior consenso de metotrexato del grupo de Tornero, en el cual que se refiere sobre todo a datos importantes de la práctica clínica de los reumatólogos españoles. Si al cambiar de la vía subcutánea a oral, y es un aspecto que nos podemos encontrar muy frecuentemente en la práctica clínica, muchas veces se puede intentar volver o se valora volver a la vía oral, y esto debe de tenerse en cuenta que la tasa de respuesta puede ser inferior a la que teníamos previamente. O sea que volver del subcutáneo a oral, por lo que sea, hay que tener en cuenta de que podemos perder eficacia que teníamos antes. Y hay una serie de criterios clínicos de nuestra práctica clínica que pueden también aconsejar esta situación, el cambio de la vía subcutánea, volver a la vía oral, en pacientes que están con monoterapia, de metotrexato. Por supuesto, puede ser la propia intolerancia a la vía subcutánea, las preferencias del paciente, la reducción de la dosis porque el paciente realmente está o ha alcanzado la remisión, y también el detectar una mala adherencia o una baja complementación del tratamiento con la vía subcutánea. Por lo tanto,
hemos dividido en dos esta recomendación y podemos decir que en esta situación que están los pacientes en remisión sostenida al menos 6 meses con la combinación de metotrexate y fármaco biológico, si está tomando corticoides deberíamos de disminuir su dosis e incluso plantear si es posible la retirada de los mismos, que se debe de disminuir la dosis o incrementar el intervalo de administración del fármaco biológico antes de reducir la dosis del metotrexato, excepto si existen efectos secundarios del propio fármaco. Y en segundo lugar, en esta situación, se debería también llegar a la optimización máxima del fármaco biológico previamente y se puede valorar entonces la reducción de la dosis de metotrexate de forma escalonada. La siguiente pregunta se refiere a, en caso de respuesta parcial, a la estrategia del manejo del metotrexato en esta situación. Y realmente podemos decir que aquí solamente está basado en la opinión de expertos, como decía antes también el doctor Calvo, también con un amplio acuerdo en esta situación, y la recomendación en este sentido podemos decir que se debe de valorar la complementación y la adherencia al tratamiento con metotrexate y también del fármaco biológico. Muchas veces solamente nos fijamos en la adherencia del biológico y porque lo consideramos mucho más importante, pero no debemos de olvidar de que a veces esa mala respuesta del biológico puede estar en relación con la no adherencia del propio metotrexato. Y también la optimización de la dosis, en este caso el escalado y la vía de administración del propio metotrexate debe ser como la que se ha comentado previamente, sin ninguna duda. Un aspecto que se trató fue respecto a la vacunación previa o durante el tratamiento del metotrexato. Y hay algunas cosas que se valoraron. Uno, este es un documento que se publicó en la Revista Valenciana de Reumatología y fue un acuerdo de consenso entre la Sociedad Valenciana de Reumatología y la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública. Y entonces lo que se determinó, de acuerdo, las dos sociedades están aquí reflejadas, como ven ustedes, y que de forma sistemática estas dos sociedades determinaron que se debería determinar, o la vacunación en todos estos pacientes del tétanos y de la difteria, por supuesto de la gripe, de la hepatitis B, del neumococo y del sarampión, teniendo en cuenta que el sarampión, al ser virus vivos, deberíamos antes de intentar vacunar a estos pacientes, determinar si realmente necesitan una dosis de recuerdo. Cada vez más aparecen incluso algunos brotes de sarampión y hay mucho miedo por parte de los preventivistas en estas situaciones. Y hay algunos casos particulares, y no de forma sistemática, en los cuales se debería de considerar la vacunación frente al meningococo, la hepatitis A, el hemófilus, influenza tipo B, la poliomielitis, el papilomavirus, la varicela y el herpes zóster. Durante el tratamiento, pues realmente las mismas, excepto el sarampión, la varicela y el herpes zóster, que no podríamos vacunar a estos pacientes si no retiramos previamente el tratamiento. ¿Qué nos dicen datos de la ACR que están publicados en el 2012? Pues las recomendaciones de la ACR lo que dice es que antes del tratamiento con metotrexato debe de vacunarse pacientes y con biológico, con la combinación de biológico, debería de vacunarse, por supuesto, del neumococo, de la gripe, de la hepatitis B, del papilomavirus y del herpes zóster, perdón. Y durante el tratamiento también estas vacunas, pero las que no podemos utilizar con pacientes que están tomando este tipo de tratamientos, que serían el herpes zóster, si el paciente está en tratamiento biológico, como sería esta situación que estamos determinando. Por tanto, la recomendación, con un acuerdo del 92% y basado realmente en estos dos artículos y en opinión de los expertos, quedaría que se aconseja o se recomienda vacunar a estos pacientes contra la gripe y ya valorar de forma personalizada otras vacunas en las situaciones que aparezcan. Un último aspecto que me gustaría comentar, que surgió durante las reuniones que tuvimos en los paneles de expertos en esto, fue algunos aspectos acerca de la seguridad y del beneficio o del posible beneficio económico de la vía subcutánea. No se ha objetivado realmente ningún efecto adverso adicional del metotrexato al añadirlo al fármaco biológico, por lo que no se recomienda, no se incrementa el riesgo de infección debido a esta asociación. Y los posibles efectos adversos de la propia combinación se han asociado más con el FAME concomitante.
el nivel de evidencia no hay estudios que lo digan claramente, con una recomendación de práctica clínica de expertos, aunque hubo un acuerdo del 100% en este apartado. Y por último, tocar un punto de la repercusión económica, si existe, del uso de metotrexato subcutáneo. Con frecuencia se pasa de la vía oral a la subcutánea por ineficacia, por efectos secundarios habitualmente digestivos. La pregunta que nos hacemos también es si realmente el uso de la vía subcutánea puede retrasar la llegada de la terapia biológica. Y traigo dos artículos. Esto es un abstract que se publicó o que se llevó a EULAR del 2014, en el que se vio pacientes que empezaban tratamiento, eran pacientes de novo, no tratados con fármacos convencionales y biológicos previamente, y especialmente se vio el tiempo hasta añadir el biológico en los pacientes que estaban en tratamiento con metotrexato solo o a tratamiento asociado biológico. Y se vio que realmente los pacientes que utilizaban la vía subcutánea había un retraso de un 50% en el tiempo de la utilización del biológico, y que parece que el metotrexato retrasa la necesidad de terapia biológica alrededor de un año en casi la mitad de estos pacientes. Y en segundo lugar, un estudio que es curioso porque los autores, hay un reumatólogo, 3 estudiantes de medicina y una enfermera, que son los que publican este estudio, también del 2012, y que valoran de forma retrospectiva la repercusión económica de los pacientes que habían estado utilizando metotrexato subcutáneo. Como ven, había un número de pacientes, 68 pacientes, y se vio que se retiró el metotrexato subcutáneo en un tercio de ellos, motivos fundamentalmente toxicidad o ineficacia, evidentemente, que se asoció un fármaco biológico en un 22%, y en cambio que cerca de un 50% siguieron en monoterapia con dosis de metotrexato en subcutáneo. Y lo que hicieron fue un poco la cuenta de la vieja, y vieron que de esa serie de pacientes, pues alrededor de 114 pacientes pues podían haberse beneficiado de ese 50% de mantenimiento en monoterapia con subcutánea. Ahí tienen lo que era el coste anual de un paciente con anti-TNF, que era algo más de 9.000 libras, y el coste anual de metotrexato subcutáneo, que eran 927 libras. El no llegar a biológico supondría un ahorro por paciente y año de 8.000 y pico libras, y si multiplicamos por 114 pacientes teóricamente, pues llega a un ahorro de 1 millón de libras. Y esta es una tabla en la cual se dedicaron a ver qué hubiera ocurrido año por año desde que empezaron a recogerlo, el ahorro y la sonrisa de sus gerentes de conseguir este tipo de situaciones. Muchas gracias.